Ok, bueno señores, hoy saludando, gracias a todos por estar aquí en mi canal, gracias por compartir los videos que hacemos, los podcasts. Esto le llega a la gente, al que lo necesita, lógicamente al que no lo necesita, pues esto no es para usted. Pero aquí hacemos temas tanto de migración como de real estate, como de income tax. Últimamente nos hemos estado enfocando en inmigración, porque tenemos muchos casos pendientes. De un modo en el que es una forma práctica para que usted también pueda hacer su propio caso, porque la migración de la que nosotros hablamos es migración estándar, cosa que usted puede jalar directamente de las redes y hacerlo usted mismo, verdaderamente. Si quisiera, lógicamente uno está aquí para servirle, es lo que nosotros hacemos como profesión, así que esperando que se le siga sacando el beneficio a eso. Hoy voy a hablar de un tema que se da mucho porque no siempre uno gana la cantidad de dinero suficiente, por lo menos en papeles, para demostrar a UCIS o a NBC que ese dinero te da para cubrir tu affidavit para tu familia, para darle el soporte financiero a tu familia que te puedan permitir entrarlo a los Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar de cómo hacer que ese dinero figure, que se pueda ver en la documentación de tu affidavit antes de tú recurrir a buscar a alguien más de afuera para que te ayude como joint sponsor. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de eso. Voy a bajar el formulario aquí. Del formulario que estamos hablando es del I-864. Quizás en el pasado hemos tocado este tema, pero es bueno cada cierto tiempo tocarlo porque siempre hay nuevas personas y nuevas formas de decir las cosas en las que uno pueda dar el mejor contexto. Y por eso hoy vamos a hablar de eso. Este formulario, el I-864, que tiene varias denominaciones, el I-864, también viene otro formulario que es el I-864A o el I-864EZ, y son diferentes formas de presentarlo que ya ahí hay que irse a las instrucciones exclusivas para ello. Pero hoy lo que vamos a hablar es de la cantidad de dinero basado en el tamaño familiar, cuando la affidavit no da. Ustedes de seguro que han escuchado ese término, no, que la affidavit no da. Entonces hay que ver qué se puede hacer para que la affidavit dé. Y la affidavit se basa en una línea de pobreza, de medición de pobreza. Y eso también se consigue en la página de UCIS. Y voy a buscar aquí para que ustedes la vean, la voy a poner en pantalla, la línea de pobreza que habla en relación a el tamaño familiar. Primero voy a cubrir eso, porque la gente puede preguntarse, pero ¿por qué? ¿Qué no da? ¿Qué es lo que determina que da o no da? Y es el tamaño del household o tamaño familiar lo que determina si da o no da. Y aquí nos estamos basando en las personas que no son militares, porque los que son militares tienen otra línea. Y, por ejemplo, ustedes verán que en la línea donde dice la línea 1, Sponsors Household Size, ahí te da el tamaño familiar, cuántas personas viven en tu casa. Y en la segunda línea
Dice 100% of HHS, Homeland Security, Poverty Guidelines. Dice el 100% de los lineamientos para la línea de la pobreza, basado en el 100%. Y al lado de eso está la línea en que se basa para las personas militares. Entonces, esto es para que entendamos los temas que nosotros hacemos, tenemos que hacerlo despacio para que la gente entienda. Porque si nos ponemos a hablar directamente de esta es la cantidad que tiene que tener, o si son estos, no, al paso para que se entienda. Primero, si la cantidad familiar, incluyendo la persona que se está pidiendo, porque viene a ser parte de la familia, son ya 3 personas. El ingreso del peticionario que está presentando la declaración de patrimonio para demostrar la affidavit, el ingreso declarado en los impuestos debe ser 25.820 o más. Si son 3 personas, como ustedes lo ven ahí en la línea, al lado de la línea 1, en la línea 2, ahí te dice en relación a qué tamaño familiar. Si fue una sola persona que pidió a otra, un esposo pidió a su esposa, con que esa persona haya declarado en el último año de ingreso 20.440 o que durante el año corriente pueda demostrar que se ha ganado $20.440 o más, está listo para cubrir como affidavit. Pero ¿cuál es el problema que nosotros queremos resolver? Cuando la persona no le da el dinero para cubrir. Cuando no le da el dinero. Si es una familia de 5, digamos, es una familia de 5, y si nos vamos a la línea donde dice 5 de household size o tamaño familiar, y se va a la línea del lado, y esa persona no se ganó más de 36.508, entonces la affidavit en base a la declaración de impuestos de esa persona no da. Entonces hay que buscar alternativas dentro del mismo tamaño familiar. Primero, no queremos llegar a buscar a alguien de fuera. Vamos a tratar de resolver en el tamaño familiar primero. Dentro de ese tamaño familiar hay, por ejemplo, digamos que sí, que son vamos a ponerlo en 5. Y llegó el esposo con sus 3 muchachos primero, porque lo pidió la mamá o lo pidió el papá. Después el esposo se casó y pidió a la mujer. Y ahora hay que traer la mujer. Pero hay que hacer la affidavit para traer esa mujer. Entonces, ¿qué pasa? Él no se ganó, lo que se ganó fueron 30,000 pesos declarados en los impuestos. Nosotros sabemos que a veces la gente se gana más o se gana menos, pero aquí es lo que digan los papeles, lo que vale, lo que digan los papeles. Entonces lo que se ganó fueron 30,000 pesos. Pero ¿qué pasa? Dentro de esos 3 muchachos que él tiene como dependents en su declaración de impuestos, hay uno que ya tiene 19 y que tiene un part-time y que se ganó 14,000 pesos. Entonces, esa es la primera parte que puede solucionar el problema. Si dentro del tamaño familiar de las personas que se está declarando que hay en la casa, hay alguien más que gane un dinerito extra para poder juntarlo con lo del cabeza de familia y hacer que esa affidavit funcione. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en la affidavit, en el formulario I-864 y en la línea donde dice, en la línea, vamos a buscar la línea aquí, ustedes saben que esto es orgánico, dice, en la parte 5,
habla de household size, tamaño familiar. Y dentro de esa línea va a estar todo incluido. Pero después, en la misma página 4, si nos vamos a la línea 8, dice, income you are using from any other person who was counted in your household. Entonces, ingreso que usted está usando de otra persona que fue contado en su tamaño familiar. Y ahí es donde usted agrega a Joselito García, que es hijo de José García y se ganó 14,000 pesos. Lo agrega ahí y ya esa affidavit en ese momento da para cubrir a la otra persona que viene a entrar a la misma cantidad familiar o el tamaño familiar. Esa es la solución más común o más fácil cuando la affidavit no da y puede haber esa situación. ¿Ok? Esa es una. Puede ser que hayan dos personas de esos muchachos que vinieron con él. Y recuerden que aquí estamos hablando hipotéticamente un ejemplo para buscar la solución. Que hayan dos muchachos de eso que se ganaron su respectivo dinero. Solamente hay que llenar esa parte, pero también hay que llenar el adjunto a ese formulario, el formulario I-864A, que va a permitir que toda esa información entre en conjunto y que esas personas que son parte del tamaño familiar estén asintiendo a que se use sus ingresos para esto. ¿Ok? Entonces, pero digamos que no, que esos muchachos todavía estaban chiquitos. Una cosa, si les gusta el contenido, suscríbase al canal, denos seguimiento. Permítanos llegarle a más gente, que esto le puede ahorrar algo de dinero a alguien. O por lo menos tener una idea de cómo funcionan las cosas. Pero digamos que esos muchachos estaban chiquitos cuando ese hombre vino. Y que ahora esa mujer hay que traerla. ¿Cómo entonces él puede resolver dentro del núcleo familiar? Bueno, antes de irse a molestar a alguien más, porque eso es lo que uno no quiere, molestar. Yo lo entiendo eso. Eso es lo que uno no quiere. Entonces, en la parte 7 del formulario I-864, habla de ingreso suplementario. Ingreso suplementario o bienes que usted tenga. Entonces aquí vamos a hablar sobre esto. Si esa persona no tiene otro que le ayude como parte del household, pero tiene ahorros. El tipo gana 30, pero se defiende porque le dan los cupones, porque no paga renta, porque todavía vive con la doña que fue que lo pidió. El tipo tiene $50,000 guardados. Con esos $50,000, demostrando que lo tiene guardado con las pruebas, ya él puede cubrir esa deficiencia. Porque cuando se trata de cubrir la deficiencia que no se puede demostrar con el ingreso y se va a demostrar con los ahorros deben de ser mínimo 5 veces la cantidad en deficiencia. ¿Me entienden? Y la deficiencia en este caso vendría siendo como 6,700 pesos. Entonces tiene que tener eso 5 veces guardado. Problema resuelto. Tenía su dinerito guardado el hombre, porque es un tipo que se maneja, lo resolvió por ahí. Otra situación, porque el tipo no lo tiene. Pero ¿qué pasa? A los 3 años del venir a los Estados Unidos, él se compró una casita que la compró en $450,000, que la debe todavía.
Pero cuando va a la ciudad dice que vale 500, o la ciudad dice que vale 510, o le hicieron una tasación y la casa se puede demostrar que vale 510, pero él lo que debe son 450. En el punto 2 de la parte número 7 habla de real estate holdings, lo que tú tienes en real estate, que es el valor de la propiedad menos lo que tú debes. Entonces ahí él pone esa cantidad. Lógico, esto hay que demostrarlo. Primero con el título de la propiedad, segundo con el valor de la propiedad y tercero con el 1098 del banco de lo que tú debes o el último statements del mortgage. ¿Ok? Vamos bien por ahí, todavía vamos bien. Pero él no tiene nada de eso, señores. El tipo es un tipo chévere, pero él lo que le gustaba eran los carros. Y desde que llegó, se enfocó en ahorrar y compró una F-150 o compró una Toyota Highlander en 45,000 pesos. Pero como no quería deber, él lo pagó todo. Entonces, estamos hablando hipotéticamente, señores, buscándole la forma. Entonces, con el título de ese carro y el valor que usted lo puede buscar, eso se busca en línea y se puede hacer un valor comparado. Él pone ahí que tiene 45,000 en ese asset y lo pone para cubrir esa deficiencia. ¿Ok? Valor del carro, título del carro y prueba de que eso es lo que vale el carro. Entonces, esa es las formas más sencillas. Hay otra forma, pero ya pasando en el punto en que tú tienes que usar los ahorros de otra persona que vive en la casa o los mismos assets de otra persona que viva en la casa, que esté contado dentro del household o el tamaño familiar, también se puede. Pero si usted agotó todas esas marañas, nada más para llamarlo así, si usted agotó todo eso y no lo pudo hacer, entonces ya ahí sí ya usted no va a tener de otra que buscar otro sponsor que además de usted le ayude, sea de afuera, sea un amigo, sea familia, pero ahí es donde usted va a tener que recurrir para cubrir esa deficiencia. Agote todo lo demás primero. Piense dónde usted tiene valores. Y después, si no hay de otra, pues usted recurre a un amigo, a una familia, lo que sea. Porque yo sé que aunque eso no es algo tan comprometedor en términos reales, porque en términos de papeles sí, pero en términos reales, el porcentaje de personas que tienen problemas con eso es muy, muy bajo. Pero a nadie le gusta molestar. Yo soy uno de ellos, que a mí no me gusta molestar mucho a la gente. Así que espero que esta explicación, a pesar de que vuelvo y digo, cuando yo explico algo, tengo que explicarlo al paso para que no entendamos. Pero si usted está en un proceso, usted lo ve los videos. Si usted no está en un proceso, no le interesa, no lo vea, porque yo no voy a hablarle rápido a nadie para que el video dure poco y yo no lo pueda explicar como es. Así que bendiciones y gracias por estar en mi canal.